Pero si os preguntara cuál fue la primera película en 3D, ¿qué me diríais? ¿Os acordáis? Avatar, Gravity. Pues la primera película en 3D, que fue reconocida como la primera película en 3 dimensiones, fue The Power of Love, El Poder del Amor, en 1922, dirigida por Nat Deverick. Esta película fue emitida en 3D, pero no le gustó a nadie. No tuvo mucho éxito y hasta los años 50 nos surgió una técnica que era Natural Vision, que era una técnica que ayudaría a ver mejor el 3D, y las personas que vieron esas películas en aquellos años asentó las bases de lo que iba a ser después. Y yo recuerdo cuando yo estudiaba comunicación audiovisual que empezaban a comenzar todos estos pinitos a llegar a nosotros, el poder grabar en 3D. Y como se hacía era que se grababan 2 cámaras unidas, 2 cámaras juntas, entonces una grababa al fondo y otro grababa adelante, y entonces luego podías sincronizarlas y así poder conseguir una nueva dimensión, un nuevo plano, por decirlo así, la profundidad o el fondo. Y si esto tuviera que explicarlo a un niño, esta mañana solo están mis hijos, diría que es como tú dibujas un dibujo, un muñeco en un dibujo, en un papel, y ahora lo que puedes hacer con el 3D es sacarlo de ahí y poder verlo en todos sus aspectos, en todos sus ángulos. Puedes ver la altura, la anchura, la profundidad, y al final es ver la misma realidad, pero con más conocimiento, con más información, con más emoción, y podemos sacarle más jugo. Y eso es lo que me gustaría que hoy hiciéramos con la palabra de Dios, poder sacarle más jugo con respecto a un tema, y es el tema de la adoración. Concretamente nuestras vidas de adoración. Y he titulado el mensaje Una adoración en 3D, en 3 dimensiones. Una adoración donde vamos a ver 3 convicciones, 3 dimensiones donde podemos conocer más cómo es la adoración que Dios quiere para nuestras vidas. Y vamos a centrarnos estudiando un salmo, el Salmo 84. No sé si llegaremos algún día o el Señor vendrá antes, pero cuando se predica un salmo, yo sé que muchos creyentes piensan de que los salmos solo son canciones, que no se tienen que predicar de ellos. O algunos dicen, este predica un salmo porque no se lo ha preparado, viene de vacaciones y no le ha dado tiempo. Pero no es verdad, no es el caso. ¿Cuál es el propósito de los salmos? Dice Duval y Hayes, un libro naranja muy bueno. Dice, ¿cuál es el propósito de los salmos? Dice ahí, nos ofrecen una guía para la verdadera adoración. Los salmos nos ayudan a relacionarnos honestamente con Dios, y los salmos nos llevan a reflexionar y meditar acerca de lo que Dios ha hecho por nosotros. Dijo Spurgeon acerca de este salmo que este Salmo 84 es la perla de los salmos, porque es uno de los más selectos dentro del Salterio y es el más dulce de todos los salmos de paz. Otros lo llaman el himno del peregrino o un cántico de Sión, haciendo referencia al israelita que subía a celebrar las fiestas obligatorias. Y es verdad que no tenemos un contexto histórico acerca de este salmo, no tenemos muchos datos, pero sí vamos a ver algunos detalles que nos van a ayudar a la hora de observar este texto. Y entonces os podéis preguntar, ¿por qué entonces estudiamos un salmo que no tiene datos, que nos falta contexto? Y es que hay una realidad, y es que los salmos se aplican a todas las épocas. Los salmos, la mayoría de la teología desarrollada en el Nuevo Testamento viene de los salmos. Hay más de 100 referencias en los salmos, en el Nuevo Testamento de los salmos, y más de 300 de forma indirecta. Además, sabemos por 2 Timoteo 3:16 que la palabra de Dios es útil, ¿no? Es inspirada toda la Escritura. Y en ese momento, cuando Pablo lo escribe, de donde más información saca es de los salmos. Tienen un valor universal. Y además, entendiendo el contexto de estos israelitas que suben al templo, al tabernáculo, a celebrar esta fiesta, vamos a ver cómo debe ser nuestra adoración. Por eso estudiamos los salmos. Y lo vamos a ver de esta forma, y es pensando en un peregrino israelita que está deseoso en llegar al tabernáculo, al templo de Dios, para adorar allí, en la presencia de Dios. Por eso vamos a meditar en las 3 dimensiones del creyente que adora en la presencia de Dios. 3 dimensiones del creyente que adora en la presencia de Dios, igual que este israelita cantando este cántico. Y estas son las 3 convicciones, las 3 dimensiones que vamos a ver en esta mañana. Y es, en primer lugar,
que puedas desear, que desees más la presencia de Dios. Segundo lugar, que descanses en la presencia de Dios. Segunda D. Y la tercera D, la tercera dimensión es que disfrutes en la presencia de Dios. Y vamos a ir al Salmo 84 y lo vamos a leer. Dice allí, Salmo 84. Para el director del coro, al músico principal, sobre Gitit, Salmo de los hijos de Coré. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Selah. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. Selah. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Vamos a tener una pequeña oración. Señor, gracias por este pasaje, por este salmo de hace tantísimos años, pero que hoy es de poder para cambiar nuestras vidas, Señor. Que tu Espíritu Santo ilumine nuestras vidas, que podamos, Señor, estar atentos a tu voz y que tú nos ayudes a mejorar y a crecer en nuestra adoración a ti. En nombre de Cristo Jesús. Amén. La primera dimensión, como he dicho, es desear la presencia de Dios. Desea la presencia de Dios. Para crecer en nuestra adoración debemos de desear más la presencia de Dios. Y aquí antes del versículo 1, lo primero que vemos en el texto es que dice al músico principal sobre Gitit, o para director del coro sobre Gitit, dicen otras versiones. Y esto es lo que está haciendo referencia es a la música. ¿Cómo se debía de cantar esta canción, este salmo? Probablemente se refiere a un arpa, a una guitarra asociada con Gat, el filisteo, en Filistea. Es como no sabemos cómo era exactamente ese instrumento, pero parece que tenía que ser un instrumento de cuerdas. Aunque algunos comentaristas dicen que este himno debería cantarse con la melodía que se canta al exprimir las uvas o en el lagar. Pero aquí realmente donde me quiero parar es donde dice Salmo para los hijos de Coré. O en otras versiones dice Salmos de los hijos de Coré. Y esto es importante, porque esto nos va a dar una pista de quién expresa este salmo. ¿Quién eran los hijos de Coré? Pues la historia de los hijos de Coré la encontramos en Números. En Números capítulo 3 empezamos a verlos. Y vemos que durante el peregrinaje por el desierto, cuando salen de Egipto, Dios aparta de la tribu, de las 12 tribus, la tribu de Leví, para que ellos, en cierto sentido, o sea, dentro de la tribu de Leví, separa a los hijos de Coré para que se dediquen a cuidar el tabernáculo y todos los utensilios y el arca del pacto. Pero sabemos que solo los descendientes de Aarón pueden servir como sacerdotes. Entonces, los coatitas, es decir, los nietos de Coat, que eran los de Coré, eran los responsables del cuidado de estas cosas, del santuario, del arca, de los artículos del santuario que se usaban para ministrar. Es decir, había gente dedicada dentro de los levitas para hacer estas cosas. Pero surge un problema, y es que estos empiezan a tener envidia y codicia de los sacerdotes. Y es que llega a tal punto este desacuerdo y esta discordia que Dios tiene que poner un punto ahí. Y en Números 16 vemos, no lo vamos a leer, en Números 16 vemos una historia realmente tremenda. Porque ahí vemos que un grupo de 250 hombres se levantan en rebeldía contra el sacerdocio de Moisés y de Aarón y quieren codiciar lo que hacen ellos. Y empiezan a criticar, empiezan a murmurar, empiezan a hablar mal. Y entonces Moisés lo que hace es decir, venid aquí.
Vais a comparecer todos delante de Dios, delante del incensario, delante de toda la asamblea, y Moisés los desafía. ¿Y sabéis lo que pasa? Que la tierra se abre y se traga a aquellos 250 hombres junto con sus bienes, nos dice Números 16 del 28 al 35. Dice ahí que la casa de Coré había sido destruida. Todos los rebeldes coreitas habían sido aniquilados. Pero vemos más adelante en Números 26 que Dios tiene misericordia de ellos y dice que fueron perdonados. Hubo algunos que fueron perdonados. Y es que Dios tenía un propósito para esta descendencia. Porque ¿sabéis quién levantó Dios de los coreitas? 7 generaciones más adelante levanta al profeta Samuel. Primero Samuel 1 y en Crónicas 6 vemos, en primero de Crónicas 6 vemos esto. Los descendientes de Coré, después vemos a lo largo de la historia del pueblo de Israel, que se convierten en los porteros y los guardias del tabernáculo. Nos sigue diciendo el libro de Crónicas. Es decir, ellos seguro que estaban fuertes, iban al gimnasio. Ellos estaban custodiando las entradas, las salidas del tabernáculo. Perdón. Y dice que un grupo de los hijos de Coré se unieron al rey David en 1 de Crónicas 12 en varias exploraciones militares y ganaron la reputación de ser guerreros. Eran incluso ya expertos con el manejo de su cuerpo, del tema militar, y vemos que durante todo este tiempo ellos van evolucionando y van teniendo cada vez diferentes funciones en el pueblo de Dios, hasta el punto que en el tiempo del rey David estas personas se convierten en grandes líderes en el coro y en la orquesta en el tabernáculo. Vemos que ya no solo estaban fuertes, sino que ya no los ponían delante a cantar y a orquestar en el tabernáculo. Pues bien, este salmo dice que un hijo de Coré fue el que lo escribió, uno de los porteros que estaban en el tabernáculo. Otros dicen que podía ser el rey David que lo escribiera porque tiene similitud, pero aquí vemos que dice salmo para los hijos de Coré. Hay más de 12 salmos que escriben estos hijos de Coré, pero esto tiene un punto y vamos a verlo. Dice el versículo 1, la intensidad con la que empieza este versículo es importante porque dice: «Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos, cuán hermosas, cuán preciosas, qué belleza, qué increíble es tus moradas». Y esto me hace recordar al Salmo 133, que dice: «Mirad cuán bueno y cuán delicioso, cuán espectacular es». Es como cuando llevé a mis hijos al Toys R Us, flipaban, ¿no? Ya no los puedo llevar porque siempre Itai acaba con algo en la mano. Pero era increíble y este autor, este coreíta, dice: «Cuán amables, cuán increíble, cuán bella, cuán preciosa es tu presencia, es tu morada». Y es que este creyente, para él acudir a la presencia de Dios era algo agradable, era algo precioso, era algo digno de ser amado. Y si te estás dando cuenta, él no lo dice con titubeo, sino lo dice de forma rotunda. Alguien que con seguridad sabe lo que está diciendo y claramente dice: «Cuán amable, cuán preciosa son tus moradas». No hay otra cosa mejor. Y la palabra morada aquí no se refiere a un color. Se refiere realmente, literalmente, a una tienda. Se está haciendo referencia al tabernáculo. Y según de dónde situemos este salmo, podría estar hablando del tabernáculo, que sabéis que estaba hecho con telas especiales, o del templo. Seguramente cuando Salomón construyó el templo, luego iban al templo y seguían cantando este salmo. El tema es que aquí se está refiriendo a todas las zonas que hay en el lugar del tabernáculo. Sigue diciendo el versículo: «Oh Jehová de los ejércitos». Está diciendo: «Cuán agradable, Señor, es tu morada». Es el lugar donde tú desciendes, el lugar que te pertenece. Aquí está diciendo que cada rincón que pertenece al Señor de los ejércitos es amable, es precioso, es impresionante. Y este salmista nos expresa que ama el santuario porque Dios está en él. ¿De qué sirve amar un edificio o amar la casa de alguien sin que esté esa persona? No sirve de nada. Este
israelita ama estar donde Dios está. Donde Dios esté, yo quiero estar. Y Dios en ese momento se manifestaba en el tabernáculo. Jehová de los ejércitos, Dios. El Dios todopoderoso, el Dios omnipotente, el Dios soberano, el Dios en el que se puede confiar sin titubeos, el Dios de Sión y de toda la tierra estaba allí presente, y este israelita quiere estar ahí donde Dios está. Y ahora vemos que este peregrino tiene que ir obligatoriamente a celebrar una fiesta. Una vez al año, según Deuteronomio 16, era obligatorio que acudiera a presentar su ofrenda. Y cuando este peregrino dice este versículo 1, ¿creéis que es una tradición que tiene que vivir? ¿O es algo realmente apasionado? ¿Es realmente estoy obligado a ir a ver al Señor? ¿O es algo que realmente le motiva? Fijaos el versículo 2, lo que canta. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Anhelar significa literalmente palidecer, perder el brillo, ya que no puedes más. Es un deseo agónico, y aquí es evidente en este peregrino que tiene un deseo y un anhelo por estar en la presencia de Dios. Dice la Biblia de las Américas que aún ardientemente desea con ansias, desea con todo su poder, está consumido por este deseo. Un deseo que le lleva a desfallecer. Y esto es una adoración verdadera, una adoración genuina, una pasión verdadera por adorar a Dios. Y ya lo sabéis, pero nos gusta viajar. Mis suegros dicen que somos unos correteros. Y ahora con los niños pequeños nos cuesta más, pero nos gusta ir a lugares nuevos, nos gusta visitar sitios nuevos. Y a veces mi mujer planifica con un año de antelación, porque a veces no encontramos cosas económicas, planifica antes. Pero yo lo que veo es que desde que lo organiza, su deseo por querer ir está ahí. Y no ha ido y ya está disfrutándolo. Y a veces me habla en julio de la ropa que tenemos que hacer un viaje en Navidad. Y yo digo, ahora no. Y entonces me doy cuenta de lo que disfruta, ¿no? Y veo lo que es el hecho de decir, no estoy todavía ahí, pero disfruto ardientemente de ese deseo que quiero. Y a todos nos pasa, ¿no? Cuando vemos que alguien viene a visitarnos, estamos deseando que venga, o vamos a visitar algún sitio, nos damos cuenta de que todo nuestro anhelo gira alrededor de ese evento, de ese día, de ese deseo. Y aquí el salmista nos va a decir qué es exactamente lo que desea. Dice el versículo 2, desea los atrios de Jehová, del Señor. Nos está hablando de las moradas del Señor. Y aunque simbólicamente está hablando del atrio, de una zona, realmente está diciendo, deseo la presencia de Dios, deseo reunirme con Dios. Y este atrio dentro del tabernáculo es una de las partes, la parte de fuera. Está la puerta con la valla exterior y luego el atrio. Y en ese atrio encontramos la fuente, el altar de bronce, el lugar de los sacrificios. Es el lugar donde cualquier judío israelita podía entrar y llevar su ofrenda. Es decir, quedarse a las puertas. Imagínate un israelita que hace un viaje largo, le toca obligatoriamente ir a una de las fiestas y solo puede entrar hasta el atrio. No puede entrar, es como si vas a una boda y solo te puedes quedar fuera, no puedes entrar siquiera al convite, al verdadero convite. Los de la tribu de Leví, los sacerdotes, podían entrar al lugar santo. El sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, a la presencia directa de Dios. Pero este salmista está diciendo, yo con llegar a los atrios del Señor me conformo. Yo con llegar ahí fuera ya estoy satisfecho. Con solo acercarme un poco, aunque sea a lo lejos de la presencia de Dios, yo ya tengo gozo. Y me junto con mucha más gente del pueblo de Dios que va a vivir lo mismo. Con solo acercarse al exterior de Dios ya está satisfecho. Fíjate bien cómo sigue el versículo 2, dice, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Y es que el deseo no es solo mental, no es solo una experiencia intelectual, sino que es algo que participa todo su ser, toda su persona, toda su carne, todo su corazón. Por decirlo así, todo su deseo está controlado por esto. ¿Y cómo lo expresa? Cantando al Dios vivo, dice aquí.
Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Y le decía a Dina, ¿sabes cómo sé que estás contenta? Porque cantas. Muy pocas veces la vas a ver cantar en la casa, o en el coche, o cuando vamos de viaje, pero cuando la ves cantar, y ayer iba cantando porque veníamos de vacaciones, se le nota que está contenta. Incluso ayer practicábamos las palmas para la iglesia, ¿no? Estaba contenta. Y es como dice Santiago 5:13, ¿está alguno de buen ánimo? ¿Qué dice que tiene que hacer? Que cante alabanzas. Aquí el salmista dice que está tan deseoso, tan ardiente por los atrios, por llegar a lo externo de Dios, que su deseo es cantar, es clamar, es gritar, es que se le oiga. No se puede callar, no lo puede tapar nadie, no lo puede ocultar. Y es que la adoración es el resultado de lo que se está produciendo en nuestro corazón, en nuestra vida. No por cantar más fuerte eres mejor adorador, o por levantar las manos, o por dar palmas, no es eso. Porque se puede estar cantando fuerte y no adorando de verdad. Fijaos, cuántos teólogos, cuántos músicos, cuántas personas que conocen la Biblia no adoran verdaderamente a Dios. ¿Cuántos hay? Conocemos a muchos, por desgracia. Pero la verdadera adoración, dice Juan 4:24, Jesús a la samaritana, ¿cómo debe ser? En espíritu y en verdad. La adoración verdadera es la que surge por la obra santificadora del Espíritu Santo que hace asiento en el creyente. La verdadera adoración es el corazón obediente y temeroso de Dios. La adoración verdadera es la que resulta cuando vivimos llenos del Espíritu Santo, llenos de la palabra de Dios. La adoración verdadera es la que surge por un deseo ferviente por querer estar en la presencia de Dios, por encima de todo lo demás. Porque ¿a quién canta? Dice este versículo, mi corazón y mi carne, al Dios vivo. Y esto parece evidente. Qué fácil, claro, hay que cantarle al Dios vivo. Pero ¿sabéis cuántas personas no le cantan a Dios? ¿Sabéis cuántas personas se adoran a sí mismos? ¿Sabéis cuántas personas adoran a un Dios distorsionado? ¿Sabéis cuántas personas adoran a un Dios desconocido? ¿Y tú a quién estás adorando? ¿Adoras a Dios verdaderamente o adoras a otra cosa? Todo lo que no sea adorar al Dios vivo es idolatría, es adorar a un ídolo. Y este salmista nos muestra cómo tiene deseo y confianza por la presencia, por estar en la presencia de Dios por encima de todas las cosas. Y ahora nos va a poner un ejemplo, versículo 3. Dice, aún el gorrión halla casa, y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Algunos comentaristas dicen que esta expresión se refiere a que mira los pájaros. Aún Dios les permite que construyan sus nidos cerca de Él, cerca de su presencia, en el atrio del templo. Dice, hasta los pájaros más insignificantes tienen acceso a la presencia de Dios. En cambio, otros comentaristas dicen también que aquí se refiere a que, al igual que ellos encuentran su casa y hacen sus nidos, así mismo yo deseo estar en tu casa. Al final lo que se trata es que en la casa de Dios, en la presencia de Dios, encontramos la seguridad y el regocijo que produce el estar en comunión con Él, hasta tal punto de que el salmista se emociona, porque al Dios que celebra, al Dios que exalta, es al Jehová, Señor, Dios Todopoderoso, Rey mío y Dios mío. Cuando dice Rey mío y Dios mío, se está diciendo, es mío, es posesivo, tengo una relación con Él, hay pertenencia. Por eso el versículo 4, en la primera dimensión, resume y dice así, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Felices, dichosos, benditos, privilegiados, todos aquellos que moran alrededor de la casa de Dios. Y esto es un coreíta que estaba en la puerta. Alguien que estaba custodiando las puertas del tabernáculo está diciendo, prefiero estar aquí, parado, cerca de la presencia de Dios, y ahora vamos a ver con qué lo contrasta. ¿Quiénes son felices? Según este versículo, los que tienen una casa, los que compran mansiones,
Los que tienen trabajos importantes y mucho dinero. ¿Quiénes son felices? Bienaventurados los que habitan en tu casa, en la casa de Jehová. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que son los que la visitan? No. ¿Que son los que pasan por allí? No. ¿Que son los que permanecen continuamente en la casa de Dios? Y este coreíta, este salmista, podía estar ahí porque era su función, pero muchos venían, ¿verdad? Y a lo mejor cuando cantaban este salmo se acordaban de estos coreítas que estaban ahí y decían, me gustaría estar ahí en lugar de en vez de venir caminando. Dicho de otra forma, benditos son aquellos los que permanecen en la presencia de Dios continuamente. Ojalá estuviera ahí todos los días, pensarían los peregrinos, porque perpetuamente, continuamente alabaré el nombre de Dios. Y hermanos, tenemos una ventaja. A este lado de la cruz tenemos una ventaja. Y es que Dios en aquel momento, su presencia estaba con ellos. Pero es que de este lado de la cruz, su presencia está en nosotros. Todo aquel que cree, todo aquel que ha confiado en Cristo puede tener la presencia de Dios en su vida. Dice Ezequiel 36, dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Ahora el lugar donde mora el Espíritu Santo no es en un tabernáculo, en un templo, sino que se deposita en nuestro corazón. Y esto ya no de forma corporativa, sino de forma individual, para que como hemos celebrado todos juntos podamos participar. Es una bendición, hermanos, es un gozo saber que puedes tener una alabanza continua y constante sin tener que irte a ningún sitio. Estando en tu casa, estando de vacaciones, estando donde quieras estar. Por eso la implicación de este punto en este salmo es muy clara. ¿Deseas la presencia de Dios como este salmista? ¿Deseas y anhelas con todo tu corazón estar en la presencia de Dios, aunque sea fuera un poquito? ¿Reflejas tu vida de oración, en tu vida de oración estos deseos? Ojalá puedas contagiarte de este ejemplo y desear la presencia de Dios sobre todas las cosas. Y esta es la primera dimensión. ¿Desea la presencia de Dios? Vamos a ver la siguiente. Descansa en la presencia de Dios, versículos 5 al 7. Me acuerdo la primera vez que me perdí en un continente, pero no en Asia y todos esos sitios. Me perdí en un Carrefour. Bueno, en aquel tiempo era continente. Iba con mi hermano, teníamos 7, 8 años, y nos fuimos a la sección de juguetes, creo que era, y empezó a pasar mucha gente y no encontrábamos a mis padres. Y cuando, lo típico, se oye de fondo, los padres de Pablo y de Dani, por favor, están buscando no sé qué, y estábamos ahí por el megáfono y al final nos encontraron. Para mí fue un descanso, fue un, qué bien, que no nos han abandonado, que nos quieren, ¿no? Y ese descanso, esa sensación de decir, estoy en las manos de alguien, es lo que vamos a ver en estos versículos. Y fijaos que el versículo 4 termina con una palabra que dice ahí, Selah. Eso quiere decir, musicalmente hablando, una pausa. O una pausa o que iba a crecer la música, que iba a aumentar la música. Pero para que sepáis que este salmo lo divide en 3 por esa pausa. Pues bien, el versículo 5 dice otra bienaventuranza. Dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están sus caminos. Y es que si en la primera estrofa vemos el deseo del peregrino, ahora lo que vamos a ver es cómo es ese camino, cómo es ese recorrido. Y dice, dichoso, bienaventurado el que tiene en ti tus fuerzas, su fortaleza. Y es que lo que necesita este israelita son fuerzas para este camino. Necesita depender de Dios. Y es que este camino requiere un esfuerzo. No en tus propias fuerzas vas a llegar al final. Necesitas al dador de la fuerza. Y hemos cantado, fuerza das al que espera en ti, Señor, ¿no? Haciendo alusión al libro de Isaías. Vemos que necesitamos fuerzas de fuera. Y aquí vemos la incapacidad como el primer paso a reconocer en nuestras fuerzas. Somos incapaces espiritualmente de andar en nuestras fuerzas. Necesitamos al Señor. Dice que en su corazón, en cuyo corazón están sus caminos.
Literalmente se tiene que traducir como los peldaños de acceso en su corazón. El camino es difícil, es escarpado, el camino es complejo. Pero aquí lo que quiere hacernos ver es que el Señor nos ha puesto en el camino que Él ha preparado, a pesar de lo difícil que veamos que a veces se pone. Y dice que es bienaventurado, porque tiene sus fuerzas en el Señor y no piensa en el camino que tiene delante. Fijaos, el versículo 6 lo va a ilustrar perfectamente. Dice, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Hay otras versiones, la Biblia de las Américas dice que pasando por el valle de Baca, lo convierten en manantial y también las lluvias tempranas lo cubren de bendiciones. Esto quiere decir que por donde ellos pasaban habían valles muy yermos, muy vacíos, muy secos. Pero el Señor hacía que con su lluvia llenaran los estanques y ellos pudieran sacar agua de esos pozos, de esos estanques. Iban a estar saciados en esos altibajos del camino, el Señor iba a suplir, iba a sostener. Dice que lo cambian en fuente, lo convierten en manantial. Y es que la adversidad de las lágrimas se convierte en un manantial de agua cuando van de camino a la misma presencia de Dios. La lluvia llena los estanques, dice aquí. Es la idea de que las lluvias de Dios llenan de bendiciones la vida de estas personas. Y a pesar de la escasez de agua, a pesar de lo difícil que es el camino, a pesar de lo complicado que se puede convertir el camino, Dios llena de lluvia los estanques. Y algunos lo llaman casualidades, otros coincidencias. Pero seguramente todos vosotros tenéis historias que contar de decir, esto fue el Señor. Esto ni yo lo busqué, pero fue el Señor obrando. El Señor proveyó, el Señor me cuidó, el Señor actuó, el Señor estaba al control. Y esto es lo que nos enseña este salmo, y es que Dios está al control y nada se escapa de sus ojos. ¿Qué nos dicen este salmo, estos versículos, acerca de este peregrino? Que su confianza está puesta en Dios. Su descanso y su esperanza está en el mismo Dios de los ejércitos, a pesar de las circunstancias que vengan. Podemos decir que este israelita es feliz a pesar de las circunstancias. Versículo 7. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Para cerrar esta estrofa vemos cómo el poder de Dios se manifiesta conforme van avanzando. El poder de Dios se va viendo a lo largo del camino, independientemente de lo duro que se vaya convirtiendo. Ellos se van cansando, ellos se van agotando, se va acercando más a Sion, pero en ese camino que se van acercando se van empezando a juntar con más personas que van a hacer el mismo camino. Y Sion es la meta. Donde estaba el tabernáculo, la descripción de Jerusalén es la meta. Y esto nos apunta no al sitio físico, sino al sitio donde estaba la presencia de Dios. Y es que en esa presencia de Dios es donde iban todos a unirse. Porque no hay otro camino. Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Y cuál es el contexto de esta realidad? Los peregrinos llegando a Jerusalén a adorar, todos juntos, cuán delicioso era. Y el rey David estaba sorprendido diciendo, me llena de gozo ver cómo los hermanos están unidos y deseando estar juntos en armonía, conociendo más al Señor. ¿Qué implicación tiene esto para nosotros? Eres feliz y bienaventurado cuando descansas en el poder de Dios. Eres feliz y bienaventurado cuando descansas en Dios a pesar de las circunstancias. Eres feliz y bienaventurado cuando tu esperanza está puesta en Dios. Nosotros estamos recorriendo un camino y el camino nos lleva a una meta, que es Dios mismo. ¿Estás descansando en la presencia de Dios? ¿Estás aprovechando los días para animar a otros y ser animado por otros? ¿Tienes puesta tu esperanza en Dios a pesar de las pruebas que te vienen y se te presentan? Hermano, nuestra adoración va a crecer cuando deseemos más a Dios y cuando descansemos más en Dios, en su presencia.
Nos queda una dimensión más, tercera dimensión. Y es que hemos de disfrutar en la presencia de Dios, versículos 8 al 12. Y es que el versículo 8 empieza con una oración. Dice, Jehová Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob, Selah. La idea aquí del salmista es que Dios es soberano en su vida. Dios es todopoderoso, es omnipotente, es el Dios fuerte. Pero cuando dice aquí, oh Dios de Jacob, la segunda parte del versículo, está haciendo llamar a este Dios de una forma en la cual dice el Dios más personal, el Dios del pacto, el Dios de Israel, el Dios de mi nación. No es un Dios al que yo llamo en solitario, sino es un Dios que es para todos, ¿no? Un Dios que escucha a sus hijos, un Dios que es Padre. Y esta es la petición del salmista. Dice, versículo 9, ¿cuál es la petición? Escucha, oh Dios, dice, escucha, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Este israelita está disfrutando ya en la presencia de Dios. Vemos que conforme va avanzando este salmo, podemos ver que este israelita conoce más de Dios. Está diciendo que Dios es su refugio, es su escudo, pero tiene una petición para su pueblo. Y la petición no es por él, es por el ungido de su pueblo, por su rey. El rey también participaba de estas fiestas. El rey estaba allí como parte y da la sensación de que este versículo el peregrino ya ha llegado al sitio, ha llegado allí al lugar a gozarse con los hermanos, están celebrando de fiesta y cuando llegan allí ora por varias cosas. Y una de las cosas que quiere es que Dios pon bondad sobre tu ungido, porque es el que nos guía, el que guía al pueblo, el que guía a la nación. Se está refiriendo al rey ungido o al ungido como rey. Y como llegan algunos comentaristas a esta conclusión, dice que ese ungido ahí estaba refiriéndose al rey con minúsculas, pero de este lado de la cruz vemos que ese ungido es el Cristo ungido, el Dios con mayúsculas, donde había que poner la mirada. Y aquí lo que está diciendo es, pon tu mirada sobre nosotros, no la pongas sobre nosotros, perdón, ponla sobre tu ungido. Y gracias a Dios que por ese ungido nosotros podemos mirarle. Y esto nos recuerda el Evangelio, nos recuerda que Dios nos ve justos porque Cristo, el ungido de Dios, hizo el sacrificio perfecto en lugar nuestro. Él fue agradable y su salvación preciosa que podemos obtener es por medio de Él, no por medio de ningún mérito nuestro. ¿Tienes esa salvación? Da gracias a Dios por ello. ¿No la tienes? Solo hay un camino, arrepiéntete y cree. Cree en el Evangelio, porque solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Y solo a través de Él encontrarás la misericordia de Dios para tu vida. Disfrutamos cuando llegamos al final de un viaje. Mi hijo Noel siempre está diciendo, papá, falta mucho, como buen hijo, falta mucho, pero no hemos llegado al sitio y ya se está quitando el cinturón. Ya está ahí, que quiere bajarse, que quiere ver y disfrutar todo lo que viene por delante. Y aquí en el versículo 10 vemos lo que disfruta el peregrino que llega a destino. Dice así, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas, en las tiendas de maldad. Prefiero estar atado a un poste de tu templo que estar en la mejor mansión en Marbella. Imagínate a los porteros, a los coreitas en la puerta del santuario. Prefiero estar aquí, en la intemperie, sin entrar siquiera al lugar santo, que estar mil días fuera de él. Yo creo que este era andaluz, porque dice, prefiero un día que 1000 fuera. Pero mejor, prefiero quedarme un día a la puerta, en el umbral de tu puerta, que estar en la mejor casa, en el mejor lugar, en la mejor tienda, en la mejor morada que exista. Y esto es lo que quiere expresar este salmista, es que disfruto en la presencia de Dios, aunque sea un poquito, prefiero ese poquito a estar siempre fuera de Él. Qué privilegio es estar en comunión con Dios. Todo lo demás da igual, no importa. Porque Dios no puede ser tu complemento, Él no puede ser una cosa más en tu lista de prioridades, Él lo tiene que ser todo. Él tiene que ser el disfrute de nuestras vidas. Dice
el salmista esto? Que no hay nada más atractivo, más deseoso, más deleitoso que estar con Él. Salmo 1. Mi deleite, mi delicia está en el Señor, de día y noche meditaré sus estatutos. Versículo 11, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Vemos que el Señor nos da su cuidado, nos da su refugio, nos da beneficios de estar en su presencia. ¿Qué hay mejor que estar en su presencia? Dice, ¿quién es el sol o la luz? El Señor. ¿Quién da la gracia? El Señor. ¿Quién da gloria? El Señor. ¿Quién es generoso? El Señor. Dice que no quitará el bien, que no niega nada bueno al justo. Él es una fuente inagotable, el que cuida del camino tu vida. Él es el proveedor, el sustentador, el guía. Él es el que sacia. Él es el que asegura tu vida. Nada más que por este versículo deberíamos anhelar y descansar y desear y apasionarnos más por el Señor Jesús. ¿Por qué perdemos nuestra vida en otros negocios? En otras distracciones. ¿Por qué perdemos nuestras fuerzas en cosas vanas? ¿Has visto cómo es Dios esta mañana? ¿Ves cómo es el deleite de estar disfrutando en su presencia? Fíjate cómo termina el Salmo, versículo 12. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Dichoso el hombre que en ti confía. Qué magnífica, qué increíble. No hay mejor resumen. Cuán bendito es el hombre y la mujer que confían en el Señor. Y esto lo decían los judíos. Esto lo decían aquellos que todavía no habían conocido la historia del Señor Jesucristo. Esto lo decían aquellos que tenían que ir a un sitio físico a ver la presencia de Dios. Qué privilegiados somos de tener Juan 1:14. ¿Qué dice ahí? Que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí Dios se hizo tabernáculo en Cristo. Y Cristo hizo el cambio para nuestras vidas. Y después Cristo se fue y envió el Espíritu Santo que mora en nosotros, donde su presencia puede estar. Ya no hay que hacer caminos, ya no hay que ir a ningún sitio. Ya no hay que ser levita o sumo sacerdote o coreíta o coatita. Tenemos acceso a la presencia de Dios gracias a Cristo. Disfruta la presencia de Dios. ¿Qué hay mejor que su presencia? ¿Qué cosas hay en tu lista, en tu corazón, que te den más gozo, más seguridad y más disfrute que la presencia de Dios? Crecer en nuestra adoración en 3 dimensiones. Crece en tu adoración, desea y confía, anhela a Dios sobre todas las cosas. Mira las cosas en 3D. Desea la presencia de Dios, donde encuentras un Dios amable, precioso, donde encuentras todos sus atributos que son perfectos. Descansa en la presencia de Dios, donde vas a ser bienaventurado a pesar de las circunstancias. Y disfruta la presencia de Dios, presentándole tus peticiones, contemplando a Cristo, a nuestro refugio, nuestra seguridad, nuestro tesoro más precioso y más incomparable. Termino con una cita de Thomas Watson acerca de este salmo, y dice así. Dice, por tanto, si somos verdaderamente hijos suyos, nos deleitaremos de tomar parte en los deberes santos. Por medio de las ordenanzas nos acercamos a Dios, acudimos a la presencia de nuestro Padre y por medio de la oración establecemos con Él una conversación secreta, pues cuando el alma ora es como si conversara y debatiera las cosas con Dios. A través de la lectura de la palabra, Dios nos habla a nosotros desde el cielo. ¿Y cuánto se deleita todo el que es hijo de Dios en escuchar de ese modo la voz del Padre? Oh, qué cosa tan buena y deleitosa es acercarse a Dios de este modo. Tan dulce resulta estar en su presencia que todo verdadero hijo de Dios debería exclamar sin dudarlo un instante, mejor es estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Vamos a orar.
Señor, gracias, porque no hay nada mejor que tu presencia. Y tú has enviado a tu Espíritu Santo a nuestras vidas cuando hemos, Señor, recibido ese don de tu parte por la obra y los méritos de Cristo, y podemos, Señor, disfrutar de tu presencia continuamente. Necesitamos ese deseo, Señor. Necesitamos ese descanso y necesitamos, Señor, ese disfrute. Necesitamos que tú nos ayudes a adorarte mejor, Señor. Gracias porque no hay que ir a un monte, no hay que ir a un lugar a adorarte. Gracias porque también nos regalas el poder juntarnos y estar juntos alabándote, Señor, y adorándote y poniendo en común, Señor, tantas cosas y tantos regalos que tú nos das. Pero sabemos que tú nos has dado, Señor, el poder disfrutar de tu presencia cada día. Gracias por este salmo, Señor. Gracias por tu palabra. Te pido que nos ayudes a ser mejores adoradores, Señor. A ser personas obedientes que, Señor, no nos dejamos guiar por las tradiciones, sino que cada vez, Señor, crecemos en convicciones, Señor, crecemos en pasión por ti, por tu Hijo Jesús, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que haces y cómo nos sigues cuidando, nos sigues sosteniendo, Señor. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice a cada hermano aquí, cada familia. En nombre de Cristo Jesús. Amén.